Bienvenidas al podcast devocional. Este es un espacio de mujer que persevera. Somos Claudia y María René. Estamos escudriñando su palabra para aprender más y más de su gloria y vivir vidas que le reconocen y confían en Él. Bienvenidas. Hola, te saluda Raquel de Alvarado, soy de Guatemala y junto a mi esposo, que es pastor, fundamos un ministerio que se llama Salmoterapia, donde creamos recursos creativos con fundamento bíblico que te guían a Cristo a través de un recorrido por los salmos. Así que cuando recibí la invitación a compartir este tiempo, me sentí honrada y no dudé en elegir el Salmo 56, ya que me ha enseñado a confiar en el Señor. Así que vamos juntas a aprender. Este es un salmo que David escribió en Gat. Gat era la ciudad de Goliat. Conocemos la historia de David, que es un rey puesto por Dios. Y Saúl fue un rey que el pueblo eligió. Saúl tiene envidia de David al punto que quiere matarlo. Entonces David huye de Saúl a territorio enemigo. David pudo haber pensado que si huía al territorio enemigo, Saúl no se iba a atrever a seguirlo. Pero, ¿quién puede confiar en el enemigo? Solo el que confía en sí mismo. En el primer libro de Samuel, capítulo 21, el versículo 10, 11 y 12 nos muestra que David confiaba en Dios, pero él tiene estos periodos de falta de fe, igual que nosotras muchas veces cuando hacemos cosas sin consultarle al Señor. En este tiempo, David tiene aproximadamente 19 años. Es un joven, era famoso. Sus enemigos sabían quién era David y lo identificaron. Así que a David se le ocurre una idea vergonzosa. En el primer libro de Samuel, en el mismo capítulo 21, versículo del 13 al 15, nos narra que David fingió estar loco frente a su enemigo. Así que Aquís, el rey de Gat, lo suelta y Dios lo salva. El Salmo 56 nace en medio de este momento, en medio de esta escena de sentirse solo, desesperado, lleno de miedo. Sus propias decisiones lo metieron en problemas. Ahora reflexionemos. ¿Qué hacemos cuando nosotras, por nuestra cuenta y riesgo, nos metemos en problemas? ¿Cómo resolvemos salir de algún aprieto donde por las decisiones que elegimos nos tienen en problemas, cuando ni siquiera le hemos consultado al Señor? David nos da la respuesta en este salmo, el Salmo 56. Primero te invito a que leamos el salmo completo. Y dice, al principio dice oración de confianza. Y entonces en el versículo 1 dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están en ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies cada día, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Ahora vamos a detenernos en algunos versículos y a resaltar algunas soluciones que David nos enseña para salir de los problemas que nos hemos metido por nuestra propia cuenta. La primera solución que David nos presenta está en el versículo 1 y 2.
Volvámoslo a leer. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. La primera solución que David nos presenta es pedir misericordia. Misericordia es no recibir lo que merezco. David sabía que él por cuenta propia se metió en problemas, pero clamó al Señor pidiendo misericordia. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23 nos afirman que nuevas son cada mañana sus misericordias. Cada día es nueva su misericordia. Su misericordia es eterna, es más alta que los cielos. Pero hay voces que nos dicen: Dios no te va a ayudar en eso que estás metida. Tú solita te metiste en problemas, debes arreglártelas para salir de esto. No escuches esas voces. Mejor escucha la primera oración de David en el versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios. Apela a la misericordia de nuestro Dios. La segunda solución que David nos enseña para salir de los problemas en que nos hemos metido por nuestra propia cuenta, lo encontramos en el versículo 3 y 4, y es confiar en Dios. Volvamos a meditar en estos versículos. Dice: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Estos versículos son una mezcla de miedo y confianza. David tiene miedo. David, que enfrentó y mató al gigante Goliat, tiene miedo ahora. Podemos imaginar el miedo que siente David. ¿Y tú tienes miedo por las decisiones que tomaste sin consultar a Dios y las consecuencias que vengan? Pero en medio de ese temor, David decide confiar en Dios. En el versículo 3, David exclama: yo en ti confío. El temor que acorrala a David lo lleva a confiar en él. ¿Por qué? Porque David conoce quién es Dios. Por eso confía en él. El miedo lo atemoriza, pero él decide confiar en el Señor porque le conoce. El versículo 4 en la traducción NBI dice: confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? David confía en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Romanos 10:17 nos explica que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La forma en que nuestra fe crece o es incrementada es a través de creer en su palabra, meditar en ella, memorizarla y vivirla. La palabra de Dios nos brinda esa esperanza que tenemos en Dios. Nos muestra a Cristo y podemos conocerle para que en esos momentos en que tomamos decisiones arrebatadas sin consultarle al Señor, aun cuando nos alejamos de Dios, confiemos en que Él es misericordioso y viene en nuestra ayuda. Tal vez tú no estés pasando por un problema en este momento, pero a tu alrededor pueden haber personas que sí lo estén. Muchas veces nosotras, por ayudar, entre comillas, o apoyar, acudimos a soluciones que solo entretienen a la persona y esta no soluciona su problema, o el famoso te lo dije, te lo advertí, llega con tono culpable. Personalmente, cuando alguien viene a mí en aprietos, no me enfoco en el problema, sino en las posibles soluciones. Gracias a Dios, Él me ha dado esa gracia de estar serena y analizar la forma cómo solucionar una situación. Pero definitivamente David nos enseña la mejor manera: confiar en Dios.
Esta confianza debe ser una espera activa que debemos tener en Dios. Hay una alabanza que me gusta cantar y quiero compartirte esta estrofa. Y dice: confiaré en tu amor, confiaré en tus promesas, confiaré en que sigues siendo Dios. Sé que en mi debilidad tu poder se manifiesta. Confiaré en ti, Señor. Confiar en el Señor es descansar sabiendo que el Dios que creó el universo entero es el mismo que sostiene mi vida en sus manos. El versículo 5 dice: todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Este versículo nos resalta que es incesante el martirio de David. Dice todos los días. Y en el versículo 2, al inicio, dice: todo el día tuercen lo que él había dicho. Los enemigos de David conspiran para quitarle la vida y vigilan todo lo que él hace. ¿Cuántas veces nosotras hemos estado en situaciones similares? Ahora vamos a los versículos 8 y 11 y dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. No están ellas en tu libro, serán luego vueltos atrás mis enemigos. El día en que yo clamare, esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? La tercera solución que David nos enseña para salir de los problemas en que nos hemos metido por nuestra propia cuenta es que debemos reconocer que Dios siempre ha estado allí. David reconoce que en todo su caminar Dios no lo ha soltado. Amadas hermanas, aun cuando huimos del Señor porque le fallamos, o tratamos de escapar de Él porque no nos sentimos dignas, entre comillas, Él tiene registrado todas esas veces y las lágrimas que derramamos porque nunca nos deja. El Dios en el que creemos terminará la obra que ya empezó en nosotras. El versículo 9 nos enseña que nuestro clamor en medio del miedo aterrador debe ser: tú, Señor, vas a hacer lo que tengas que hacer con mis enemigos. Uno de nuestros errores en esos momentos es pensar que de nuevo le fallamos a Dios y que Dios se ha cansado de nosotras, que la hemos embarrado tanto que Dios no va a escuchar nuestro clamor, ni nuestra oración, ni siquiera nuestro sollozo. Nuestro enemigo nos acusa de día y de noche, pero debemos apagar esas voces que solo nos culpan y nos acusan. La angustia y el no saber qué hacer porque nos equivocamos se puede expresar en llanto. Dios registra esas lágrimas y si por equivocarnos pecamos, la primera carta de Juan capítulo 2 versículo 1 con amor nos dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El arrepentimiento debe producir dolor en nosotras, y si ese dolor es expresado en lágrimas, Dios registra esas lágrimas en su libro. Ahora vamos a los versículos 12 y 13, y dice: sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. La cuarta solución que David nos enseña para salir de los problemas que nos hemos metido por nuestra propia cuenta es que debo comprometerme con el Señor a serle fiel. David está lejos de su tierra, está en territorio enemigo. Así que David hace votos al Señor y su fe crece. Él sabe que Dios lo va a librar.
David confía en el Señor y se compromete a cumplir los votos que le hace y a presentar ofrendas de gratitud por la ayuda que recibe del Señor. El salmista reconoce que Dios es quien lo libra de tropiezos y de la muerte para que siempre en su presencia camine en la luz que da vida. Si tú estás en medio de una situación como la de David, que te has equivocado tomando tus propias decisiones sin consultarle al Señor, hagamos juntas esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por tu salvación. Gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por amarme de una manera inexplicable que solo me hace corresponder a tu amor rindiendo mi vida a ti. Me acerco a ti para reconocer que me he equivocado. He tomado decisiones sin consultarte y me encuentro en aprietos. Pero hoy clamo por tu intervención. Te pido misericordia. Dame hambre por tu palabra, porque quiero conocerte más. Confío en ti, Jesús, y deseo serte fiel, vivir para ti. Tú, Señor, vas a hacer lo que tengas que hacer en la situación en que me encuentro. Dame ánimo para cumplir con la parte que a mí me corresponde. Y sé que tú obrarás rescatando mi matrimonio, me darás una nueva oportunidad en el trabajo, vas a restaurar mis relaciones interpersonales, me guiarás para reflejarte a ti en la maternidad o en la soltería, para yo andar delante de ti, dándote gloria con todo lo que piense, haga y diga, como los que caminan en la luz de la vida, en la luz de Cristo, como lo dice Juan 8:12. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.